El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema, la vida de un seleccionado nacional de nuestra amada selecta, capitán de la selección nacional, un hombre triunfador en el fútbol nacional, profesional también en una carrera universitaria y ahora escritor, comentarista deportivo. Hablamos del licenciado Ramón Alfredo Faguaga, a quien doy la más cordial bienvenida. Licenciado, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Sí, buenas noches. Realmente para mí es un gusto y un honor estar aquí contigo. Primero por tu programa y además porque de alguna forma conozco a tus padres y pues imagínate estar contigo que el hijo de los conocidos que tengo, de Albita y de Ricardo, pues tremendo honor para mí. Licenciado, muchas gracias por su comentario, por su introducción. Esta época que se le ha llamado de oro en el fútbol nacional es una época en la cual usted tuvo la oportunidad de desarrollar su carrera a nivel profesional, pero antes de llegar a esa etapa ya gloriosa, ¿cuáles fueron sus orígenes? ¿A dónde comienza usted a jugar fútbol? Estuvimos hace unos días con don Manuel Cañada y estuvimos conversando precisamente en una parte del programa de su persona, de lo que significa que ustedes continúan unidos como amigos, como hermanos, pero él hablaba de la cancha polvosa, de cero escuela de fútbol, sino que una generación espontánea que desarrolló todas las cualidades y el talento en el polvo, en la calle, con porterías de piedra. ¿Es esa la historia de Ramón Alfredo Faguaga? Pues bastante similar. La verdad que yo nací en San Miguel, pero bebé me trajeron para San Salvador. Mi papá, nosotros nunca fuimos pobres, siempre fuimos de escasos recursos, que es diferente. Mi papá era carpintero y maestro de obra, y mi madre pues hacía de todo, era una guerrera completa. Ella se dedicaba, entre otras cosas, pues a vender en la calle, pero no en el mercado, sino que ella iba vendiendo de casa en casa. Y pues 4 hermanos, yo me crié en Cucatancingo, y pues ahí comenzamos nosotros, tal como decía el maestro Manuel Cañadas, calles polvosas, ni empedradas, no que polvosas. Posteriormente pues en equipos infantiles, yo jugué en Pipiles de don Víctor Manuel Piche. Por cierto, tengo una anécdota que para mí, yo me di cuenta ya mayor, que el Pipiles hacía giras por Centroamérica. Como digo, pues nosotros éramos de escasos recursos y mi papá, para que yo pudiera viajar, hipotecó la casa en 100 colones de aquella época. O sea, para mi papá, que mi mamá le decía que era un orejón porque nos consentía mucho, para él lo ideal era que yo jugara fútbol en el Martí en la selección. Y para mi mamá era que estudiáramos, que por cierto mi mamá, aunque teníamos pocos recursos, nos puso un psicólogo. El psicólogo pues consistía en un palo de guayaba de guayabo, que con ese pues hacíamos lo que mi mamá decía, ¿no? No es que nos dijeran palabras bonitas, sino que, claro, éramos 3 varones y una hembra, entonces era difícil, ¿verdad? Entonces todos estos recuerdos de mi niñez. Después paso a jugar en Ricaldones,
nos íbamos de Cuscatancingo, de finca en finca en aquella época, hasta Ricaldone, imagínense la distancia que hay, para poder llegar a la misa de 8, y después los padres nos daban el desayuno, pues ahí comíamos, y ahí comenzábamos a jugar y a vernos con los demás muchachos. Nuestras camisas era una camiseta blanca y el número nosotros se lo hacíamos pintado, y bueno, y eso era la historia, tal como dicen. No tuvimos quizás gente que nos hizo, que nos dio espacio, aún cuando yo tenía como 10 años. Me acuerdo que don Víctor, pues él llegamos como 40 a probarnos, con el Pipiles, y entonces él puso a los primeros 20 que él consideraba mejores, los puso en el equipo Pipiles. Como sobrábamos 20, nos puso en el equipo, formó otro equipo, y ese equipo se le puso Víctor Manuel Piche. Los que menos podíamos jugar, según él, pues éramos los que estábamos en el Víctor Manuel. Así que eso fue para mí, pero yo decía, bueno, y este señor piensa que yo no puedo. Entonces para mí fue un reto, y eso a mí me motivó de esos 40 muchachos o niños que estábamos ahí en ese momento, solo yo llegué a jugar en Liga Mayor. Entonces, yo... No era tan malo. No, lo que también, lo que queda como algo bonito es que decirle a los niños y a los jóvenes, nadie te puede decir que no puedes, lo vas a intentar siempre. Y entonces, y hay que tener carácter, hay que tener pues disciplina, y yo creo que con eso se llega, ¿no? Licenciado, en esta historia tan interesante de estos primeros minutos, usted nos deja ya un mensaje bien claro, que nadie puede señalarnos ni definir nuestra identidad. Y en eso hemos insistido mucho en este programa, en la labor de los padres de familia, que afirmen la identidad de sus hijos para que logren sus metas y sus propósitos. Y en esta etapa infantil, juvenil, ¿era defensa central o inició en otra posición? Fíjate que yo era centro delantero. También en esa época nosotros, a mi mamá le costaba, pues entonces en aquel tiempo para nosotros le decíamos que para poder comprar ropa nueva tenía que ser un evento especial. Normalmente en las Navidades, ¿verdad? Las Navidades, antes de cumpleaños te compraba un pantalón, pero ese pantalón te tenía que durar todo el año, ¿verdad? Entonces, y yo crecía mucho, era descalzo, yo digo yo, pues, y mi pie también, me compraban, tal vez me lograban comprar un par de zapatos. En aquellos tiempos les decían los vulcanizados de ad hoc, uno que hoy se ponen los muchachos, pero como ahorita son como moda. En aquel tiempo valían como 8 colones, y pues a mi mamá le costaba comprarme esos zapatos, entonces yo tenía que andar descalzo, y además porque me tenía que durar todo el año, y como mi pie me crecía mucho, entonces no alcanzaba a llegar el año el zapato porque me quedaba muy chico después. Bueno, la historia es que esa vivencia, pero nosotros fuimos felices, pues no es que yo aquí me esté quejando de que pobrecito yo, no, fuimos felices, nos terminamos de llenar por suerte habían fincas todavía, había mucha fruta, la gente pues nos corría cuando nos metíamos a cortar los mangos y todo eso. Entonces, toda esa vivencia, yo digo pues que para nosotros fue como una escuela, ¿verdad? Una escuela de vida, en la cual, no iba a ser luchadores. Entonces yo comencé a jugar de delantero, por ejemplo. Yo era centro delantero y tenía buena técnica. Los mayores me metían con ellos porque yo metía goles y le pegaba bien a la pelota, cabeceaba bien y pues tenía buen dribbling. Entonces todo eso me hacía de que yo fuera un delantero. Pero es más, yo cuando llegué, pero aquí me voy a saltar una etapa quizás, porque cuando llego llego primero, voy a jugar con Dragón a San Miguel como centro delantero. Ahí jugué con varios compañeros que después subieron a Águila y fueron a otros equipos, pero a mí no me tomaron en cuenta en Águila. Entonces, pero yo jugaba en Dragón, entonces me vieron de Marte y me ofrecieron trabajo, que ahí fue donde
tuve la oportunidad de conocer a tu mami entonces, en Kismet. Y entonces, porque me ofrecieron trabajo y me ofrecieron que jugara, pero yo venía como delantero, pero en Marte habían 7 delanteros y solo jugaban 2 o 3, ¿verdad? Y todos de renombre: Sergio Jesús Méndez, Lenilson Franco, Aparicio, Erazo, bueno, habían 3 más y llegaba yo. Don Hernán me dice: cabro chico, aquí no puedes estar porque no vas a jugar, porque ahí tengo mucho delantero. Ándate de nuevo mejor a la categoría de ascenso, de donde yo venía, para que yo jugara con negocios internacionales. Entonces, y yo dije, bueno, ¿y cómo llego al Marte, al primer equipo? Me dan trabajo y esto, y me están mandando de nuevo para donde yo vengo. Entonces le dije yo a don Hernán: no, don Hernán, yo me quiero quedar. Ay, me decía: pero allá vas a jugar. Me decía: no, pero yo quiero quedarme en Atlético Marte, más que era el sueño de mi papá, está cumpliendo el sueño de mi papá. Entonces decidí quedarme, y gracias al maestro don Isaías Choto, que en paz descanse, él me preparó para que yo cambiara mi rol dentro del campo de juego y me convirtiera en un volante defensivo primero. Y esa es una historia que después, si quieres, la voy contando a medida que vayamos avanzando. Qué interesante, licenciado Faguaga. Y el debut en la primera división, ¿en qué equipo fue? ¿Recuerda la fecha? Claro, Atlético Marte. Inicialmente, le pasó casi un tiempo que a mí no me tomaban en cuenta solo los entrenamientos. Don Isaías Choto me ponía pura físico. Y yo no jugaba, pues era banca. Recuerdo que don Isaías me daba buenos consejos, ¿va? Yo terminé mi secundaria, mi bachillerato, y entonces comencé también a estudiar. Primero estudié un poco psicología, pero después me pasé para administración de empresas. Y a mayor, pues también saqué una maestría en finanzas. Entonces hice varias etapas de trabajo, de estudio, porque yo siempre me recordaba que mi mamá me decía: hijo, el estudio enaltece, te ayuda a comprender mejor las cosas, y algún día vas a poder salir de acá. Es lo que me decía mi mamá, a pesar que Cuscatlán me encantaba y me sigue gustando. Y eso también estudié administración deportiva allá en Suiza. Entonces todo eso son bagajes que uno va aprendiendo en el camino, por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá era jugar en Marte y en la selección. Entonces, cuando yo llego a Marte, estuve en la banca buen tiempo, ¿verdad? Entonces ni me tomaban en cuenta. Me acuerdo que el equipo iba a Guatemala, salía, y yo era uno más, pero de la planilla, pero no me tomaban en cuenta. Me pagaban 125 colones, me acuerdo yo. Y me consiguieron el trabajo ahí en Kismet. Pero me fui aguantando, y don Isaías me aconsejaba, y al final, un día, me dice don Hernán: cabro chico, te vas a equipar. Bueno, me dije: bueno, qué bueno que don Hernán me toma en cuenta. Entonces contra la Universidad de El Salvador ganábamos 2-0, y me dice don Hernán: cabro chico, vas a entrar, vas a ir a marcar al número 8. Bien me acuerdo, Lito Robles le decían el pulmón oriental. Corría, pero corría como nadie. Y entonces en la primera que me hace un amague, me hace para adentro y le pega un zurdazo como de 30 metros, que el Chato Moreno justamente la saca a un lado, y se levanta y me comienza a insultar, y todo el equipo insultándome, porque así es el fútbol, ¿verdad? Insultándome porque yo no había hecho bien mi trabajo. Y dije yo: no, no me la vuelve a tocar la pelota. Entonces me esforcé, y Lito Robles no me tocó una pelota más durante el partido. Y terminamos, y todavía hice una jugada que me acuerdo que me driblé al lateral izquierdo de apellido Mengíbar, hice el centro, y Rugamas de cabeza hizo el tercer gol. Entonces eso ahí me sirvió para afianzarme en la posición de 5. 5, para que se entienda bien,
es la posición del volante central, ¿verdad? Entonces ahí comencé a jugar ya como volante central. Imagínate, de centro delantero a volante central, cosa que yo nunca había marcado en mi vida, y ahí comencé a trabajar. Ya como titular después de ese partido. Ya después de ese partido comencé a titular. Por suerte, pues siempre tuve mucho carácter, mucha disciplina, mucha entrega, y como digo yo, no me considero bueno para jugar, pero los entrenadores no me sacaban. O sea, yo creo que era importante y necesario. A muchos no les gusta, porque a muchos les gusta el fútbol lírico. Todos creen que un equipo se forma solo de 11 Jorge González, ¿va? Y 11 Messi, 11 Maradona y 11 Pelé. Entonces yo les digo, miren, si un equipo juega 11 Maradona, 11 Jorge González contra 11 estilo mío, Faguaga, Casemiro y esa clase de jugadores, le ganamos de un partido, le ganamos. Aunque ya sean habilidosos, le ganamos. Pero no, el fútbol no es solo picapiedra como yo, pero tampoco solo son habilidades. Ejemplo, por ejemplo, Jorge González jugaba un promedio de 15 minutos por partido. Un genio. Y te hacía unas cosas que nosotros no podíamos hacer. Y te metía, hacía unas jugadas impresionantes y te podía hacer ganar partidos. Y como decíamos nosotros, era un genio. ¿Lo queríamos tener con nosotros? Por supuesto que lo queríamos tener. Pero eran 15 minutos pues, de tiempo, y los partidos jugaban 90. Entonces los otros 75, ¿quién los aguantaban? Los picapiedras, los que solo jalan piedra, los estibadores, como les decimos, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es fácil armar un equipo y que la gente entienda qué es lo que le toca a uno hacer. Obviamente uno entiende eso en el campo y uno se relega a lo que tenés que hacer, a dónde sos importante, ¿verdad? Porque el fútbol, yo te digo, mucha gente solo lo ve como lo que pasa en el campo, pero el fútbol no es solo eso. El fútbol tiene jerarquía, tiene mucha liderazgo, mucha fuerza, el camerino, la gente no entiende muchas veces que es una lucha de egos. Imagínate, juegan 11 y normalmente las plantillas son de 25, o sea, hay 14 que no juegan y esos 14 quieren jugar y son buenos también, o sea que es una lucha bonita, pero el otro quiere jugar, ¿verdad? Y en esa etapa ya usted como un 5, ganándose a puro pulso y con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha disciplina esta posición, ¿cómo aparece de central? De central. ¿Quién hace esa transformación y si se dio por una casualidad, una emergencia, o quién vio esas condiciones en usted? Yo cuando estuve, que transito de centro delantero a volante de marca, yo tuve una preparación física increíble, ¿va? Don Isaías Choto me ponía, bueno, yo terminaba muerto, ¿va? Entonces él me fue preparando. Yo siempre digo de que en ese tiempo yo iba al estadio a ver a la selección. Yo ya jugaba, pero yo iba a ver la selección que eran nuestros ídolos y eran los que jugaban y eran increíbles jugadores, ¿verdad? De defensa central jugaba Paco Jovel con Luis Rivas. Luis Rivas era un jugadorazo de primera línea que yo lo admiraba mucho, pues, y siempre lo admiré, pues, porque es un jugador con una calidad impresionante. Yo siempre digo que si Luis Rivas no se lesiona, yo capaz que no juego en la selección, ¿verdad? Pero se da un accidente doloroso para él que me abrió a mí las puertas. ¿Cómo es la vida? Digo yo, Luis Rivas jugaba con Águila, vamos nosotros Atlético Marte a San Miguel, y en una jugada fortuita, con nosotros jugaba Helio Rodríguez, y Luis Rivas lo marca por detrás y se golpea la parte, como digo, del tobillo, y se rompe el tobillo, la tibia y peroné. O sea, Luis ya no volvió a jugar más, ¿ya? Se rompió. Entonces,
Eso fue una semana antes del 24 de julio del 76. El 24 de julio nosotros jugábamos contra Borussia Mönchengladbach. Era el partido de la selección la próxima. Entonces, bueno, regresamos del partido de San Miguel, llegamos a la casa y como a las 10 de la noche llega el entrenador de la selección, que era Raúl Magaña, con Meme Cañadas. Meme conocía mi casa porque yo vivía en Cucatancingo, ¿verdad? Entonces, y Meme daba clases en la Tomás Cabrera y además marciano, pues. Llega a mi casa como a las 10 de la noche y para decirme que estaba convocado a la selección, porque en aquel tiempo, pues, no es como ahora que tenemos toda la tecnología, ¿no? Eran telegramas los que llegaban. Entonces, pero ellos fueron personalmente y me invitaron para el día siguiente a formar parte de la selección. Bueno, yo en la selección, pero ni sabía ni de qué. Yo dije, bueno, una posición a ver de qué me van a poner, ¿verdad? O a hacer números, quizás, ¿verdad? Cuando yo llegué al Flor Blanca, al estadio aquí Flor Blanca, que era el que estaba en ese momento todavía, ahí entrenábamos, pues viendo, en la noche entrenábamos, pero a todos los ídolos de la selección, va toda esa gente que, el Cisco Díaz, Pineda, Tomás Pineda, Paco Jovel, y Billy Bow, o sea, Víctor Manuel Valencia, Eduardo Valdés, o sea, Solís, toda esa gama de jugadores que yo decía, puchica, que eran los que yo admiraba. Y me presentó Raúl con ellos, ¿verdad? Y bueno, pasó. Y comenzamos a hacer un entrenamiento y después me ponen y vamos de los dos equipos, va. Entonces me dice de una vez, me dice, vaya, tú vas de compañero en defensa con Paco Jovel. Y yo decía, yo voy de compañero. Y entonces, sí, tú vas de compañero, va. Entonces, ahí comenzó la pareja a hacer para que yo debutara el 24 de julio, toda la semana entrenando. Pero ahí me comencé a conocer a Paco. Paco, un tiempista, un jugador de líbero muy bueno, lo mejor que hemos tenido en El Salvador de todos los tiempos, un jugadorazo fuera de serie que por su carácter no quiso jugar fuera del país. Entonces entonces hablamos y le digo, mira, yo creería, le digo que yo marco a los dos lados y tú te quedas en el atrasadito, le digo, barriendo, porque él lo hacía perfecto, ¿va? Entonces así quedamos. Entonces yo agarraba al delantero más en punta, yo lo agarraba para que cuando viniera, quien fuera, nosotros no le llamamos centro delantero, le llamamos al delantero que llegara por donde estaba yo. Lo agarraba y ese no lo soltaba. Y Paco hacía todas las coberturas. Bueno, comenzamos a jugar, debutamos el 24 de julio del 76, que es la inauguración del Estadio Cucatlán. Importante, y vamos a un corte y al regresar conoceremos más de la vida deportiva y profesional del licenciado Ramón Alfredo Faguaga. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta oportunidad con un ex capitán de la selección nacional, el licenciado Ramón Alfredo Faguaga, quien nos estaba compartiendo cómo hace esa transición de centro delantero, posición 5 en el medio campo, y luego llega a la defensa central de la selección nacional haciendo pareja con Francisco Jovel Cruz. Licenciado, pues usted cumple el sueño de mi suyo y de su papá, por supuesto. Ya era seleccionado nacional, jugador de Atlético Marte, y comienza a hacer toda una carrera en la selección nacional, pareja con Francisco Jovel Cruz, y llega esa etapa también de la eliminatoria previa al Mundial de España 1982, donde ya ahí sí tengo memoria, recuerdo toda su trayectoria, los partidos de la eliminatoria. ¿Qué recuerda de la etapa previa a la clasificación para el Mundial, y si en ese momento usted ya era capitán de la selección? Mira, pasa así, yo comienzo en 76,
y juego, ya no me convocan, por decirlo de alguna manera, para el 89. O sea que yo juego 3 eliminatorias mundialistas. La eliminatoria para el 78 de Argentina, 82 de España, 86 de México, y no comienzo la eliminatoria ya para el 90, la del 90, Italia 90. Ese ya yo no la comienzo porque ahí se dan una serie de circunstancias. Pero, ¿cómo se dan las etapas? Bueno, llegó el 76, llamémosle jovencito, y estamos en un proceso ya, Paco Jovel ya consagrado, y hay una cantidad de jugadores que van saliendo, por decirlo así, para el 81, ya para el 80, para arriba, jugadores que por diferentes motivos, unos se van fuera del país, otros se dedican solo a trabajar. Puedo mencionar a Eduardo Valdés, a Víctor Manuel Valencia, a Warner Solís, a Freddy Rivera, varios que dejan, se van fuera del país unos, otros deciden solo trabajar, y entonces van llegando una camada nueva, llamámosla así, que se va consolidando, pero entre el 76 y el 81 yo me consolido bastante pues dentro del equipo, porque hay una cuestión, quizás como aclararlo, en la selección no ser capitán no es sinónimo de liderazgo, o sea, y en los equipos también pasa, hoy quizás ha cambiado la cuestión, pero en los equipos nuestros el liderazgo, no por la cinta de capitán en el campo o en el camerino es líder, no, eso tampoco no es cierto, pero sí la banda de capitán era rotativa, y yo la tuve muchas veces, mucho tiempo, la tenía Norberto, la tenía Paco algunas veces, una vez también se la dimos a Jorge, más de alguna vez le dimos a Jorge, o sea, pero esas son decisiones, llamémosle de equipo y de un poco de entrenador y de jugadores con cierta jerarquía. O sea que la capitanía, al menos el tiempo que yo jugué, no es sinónimo de liderazgo. El liderazgo se lleva adentro, y adentro se sabe quiénes son los líderes, ¿verdad? O el líder o los líderes. Entonces esto es un poco para explicar, para que la gente no crea que el capitán era el que tenía mando y tenía fuerza. Que gritaba más. No es cierto. El mejor físicamente. No, nada de eso. Realmente en los camerinos, y yo te digo, eso es de explicarlo, pero no me voy a detener en ese detalle. Licenciado, ¿qué recuerda usted de esa hexagonal cuando se clasifica a través del trabajo de ustedes en Honduras, en esa hexagonal? Acá en El Salvador, recuerdo muy bien, fue una locura, era un 24 o un 31 de diciembre cuando finalmente se alcanzaba por medio de los resultados esa clasificación. ¿Cómo la vivió usted? ¿Qué recuerda de ese momento donde ustedes saben que han logrado el sueño? Pero lo que pasa es que este es un poquito de un relato para hablar un poco hay un proceso de esto. El 76, que nosotros nos preparamos para ir a la hexagonal del 77 en México, allá se da una serie de circunstancias que inciden en el 81. México, al rival que más le temía, por ponerle un nombre, pues era El Salvador, allá en el 77 en la hexagonal de México. Entonces a nosotros nos hicieron jugar en el llano y en la altura. Un partido en el llano, un partido en la altura. Entonces uno no se logra aclimatar en la altura. Y México solo jugó en la altura. Nos ganan 3-1 con un segundo gol dudoso y nos trataron mal. Pero además de eso, había una cuestión porque ellos nos miraban, los mexicanos nos miraban, creo que todavía ahora por lo menos los comentarios deportivos con cierta, despectivamente, pues, nos decían indios, muertos de hambre, nos decían un montón de cosas. Entonces uno en el campo eso tú lo resentís y no te dejas en ese caso. Entonces ya veníamos con un antecedente
que por cierto, antes de entrar al partido México-El Salvador, ellos querían que nosotros entráramos primero o después. Hoy salen juntos, antes no, antes salía uno y otro después. Ellos querían que los aplausos para ellos y a nosotros las monedas que la gente tiraba y los insultos. Nosotros salimos juntos con ellos, pero antes de eso nos agarramos a piñas con ellos en el pasillo, en la salida, y con los árbitros ahí. O sea, ya traíamos un antecedente. A eso hay que agregarle, por ejemplo, que Hugo Sánchez comienza a decir que nosotros jugamos con pelota cuadrada y con un montón de adjetivos descalificándonos, porque eran calificativos pero negativos. Entonces todo eso influyó en ese ánimo. Nosotros le queríamos ganar a México como ir al lugar. Nosotros comenzamos perdiendo el primer partido contra Canadá 1-0. Y ahí juega en dupla Jaime Rodríguez con Paco Jovel. Según mi forma de ver, ellos no podían jugar juntos porque los dos eran libres, entonces le faltaba una marca. Pero perdemos. Entonces, al siguiente partido contra México juego yo con Paco. Ganamos 1-0, que para mí fue el partido, como yo lo entiendo, tácticamente mejor jugado por El Salvador de todos los tiempos. El partido pero fue calzadito, pero les llevábamos ganas a ellos, a los mexicanos. Nos peleamos con ellos en el pasillo antes de entrar al partido. Fue una batalla campal que tuvimos. Entonces todo esto y el partido que fue dificilísimo. Por cierto, yo lesioné a Hugo Sánchez en ese partido, pero no de los pies, no de la nariz. Entonces se tiró a una banda, se me corrió y anduvo por ahí. Le ganamos 1-0 en ese partido. Terminando el partido, le golpean a Arévalo y cae noqueado. El delantero de ellos, de Pido Castro. Voy donde el árbitro y lo toco así, en minuto 90. Lo toco para que se diera cuenta que estaba golpeando a otro jugador. Y el árbitro, yo no sabía que era brasileño, no me entiende, piensa que lo voy a hacer, ¿qué piensa? Y me saca tarjeta roja, me expulsa por 2 partidos. Yo no juego contra Cuba ni contra Honduras. Y juego contra el último partido contra Haití, que también lo ganamos. Los 2 partidos los empatamos y contra Haití le ganamos. Cuando termina la competencia, para nosotros, porque Haití nos atacaba de una forma increíble, nos estaba atacando con todo, y nosotros ganábamos 1-0, nos habían anulado 2 goles. Entonces, les digo yo a aquellos, miren, olvidémonos de atacarlos, porque nos están jugando a la contra, nos pueden empatar. Nosotros ganando, tenemos posibilidades, ¿verdad? Entonces nos posicionamos defensivo y aguantamos el partido del 1-0 y dijimos, nosotros ya cumplimos, nosotros hemos ganado los partidos, ¿verdad? Ellos tienen que ganarlos todavía. Entonces aquí es donde hay mucha gente que también te dice, no, pero mire, ¿por qué le hicieron el favor? Entonces yo digo, no, nosotros conseguimos los puntos, ellos no los consiguieron, punto, no, eso pasa. Y una parte se vienen para San Salvador, nos quedamos allá esperando los resultados y nos cuentan que el momento en que se sabe el resultado de México contra Honduras y Canadá contra Cuba, bueno, aquí dicen que era una fiesta, pero increíble, ¿va? Entonces, sí, yo no pude vivir esta vivencia acá, pero allá nosotros, bueno, imagínate, estamos clasificados a un mundial, así que... Don Ramón, llegan a la Copa del Mundo, su padre estaba vivo en ese momento, disfrutó esa etapa de la clasificación y la etapa final del Mundial, que es llegar a la cita mundialista. ¿Qué recuerda de su padre en esos momentos? ¿Cómo vivió lo que fue ese sueño que él siempre creyó en su persona? Mis padres y mis hermanos y mi familia, bueno, felices, ¿verdad? Mi papá murió el 2009 de 95 años. Entonces mi mamá, pues ya hace menos, en 2015, también de 90 años, fueron muy longevos. Mi papá feliz, mi papá estaba, realmente él se sentía realizado, ¿va? Yo le decía siempre, te cumplí, yo le decía, te das cuenta que te cumplí. Y orgulloso mi papá, digo yo que cuando recuerdo los consejos, porque él era cariñoso,
excesivo, cariñoso, y mamá era la que nos ponía el deber, pues el deber de hacer. Y gracias a los dos, el cariño de mi papá y la exigencia de mi madre, nos hizo que nos esforzáramos por hacer algo más. O sea, además nosotros veíamos el tercer tiempo, que es cuando tú dejas de jugar, que es lo que le digo a los muchachos ahora. Miren, si no trabajamos, si estudiamos y nos preparamos para el tercer tiempo, la vamos a pasar mal, porque cuando tú te retiras tenés 35, 36 años, cuando eso es mucho, ¿verdad? Y de ahí a morirse hay un montón de tiempo. Entonces, si no estás preparado y no tenés las herramientas necesarias para pasar esa etapa, la pasas mal, ¿verdad? Licenciado, desde 1982 la selección nacional El Salvador no regresa a una Copa del Mundo. ¿Fue la generación de ustedes llena de tanto talento que no hemos hecho como país para volver a tener una generación similar, o si hemos tenido otras representaciones con muy buen nivel futbolístico, pero no hemos logrado el sueño? Son 40 años de estar ausente. Y desde su perspectiva, ¿qué es lo que ha sucedido para que no regresemos a otro evento mundialista? Este es un tema interesante, o sea, que teníamos que desarrollarlo con tiempo. Realmente, mire, aquí el problema es fácil. Yo le llamo, el problema son los pantalones largos. Los pantalones largos son los que manejan el fútbol salvadoreño. Desgraciadamente siempre llega gente que no conoce, que no sabe, y pasan años y siguen sin saber. Ese es el problema. Y no se dan cuenta que no saben, pero lo que pasa es que, y la gente pregunta, y bueno, ¿y por qué están ahí? Pues yo nunca voy a decir que son que roban, como dice mucha gente. No, yo no creo eso. Lo que le da a alguien que esté de pantalones largos en la parte administrativa, lo que le da es lo que ellos no pueden ganar, ese reconocimiento público o lo que le permite, por ejemplo, ser persona VIP para FIFA, para estar en un plano a la par de los grandes astros del fútbol, para tener una forma mediática de que son reconocidos, y esto va. Aunque los maltraten con ofensas y todo lo demás, para ellos vale más el hecho de estar en esa posición. Sin duda importante este mensaje del licenciado Ramón Alfredo Faguaga, que por supuesto hace un énfasis en la capacidad y en el giro que tiene que haber desde la dirección, desde la alta esfera de nuestro fútbol nacional, para buscar competir y tener esta posibilidad de regresar a una Copa del Mundo. Cuando volvamos, después de este corte, más de la vida y de la trayectoria del licenciado Ramón Alfredo Faguaga. Es difícil. Licenciado Ramón Alfredo Faguaga, ex seleccionado nacional, jugador de la primera división en Atlético Marte, campeón nacional en 3 ocasiones, más de 20 años de trayectoria y alrededor de 10 o 12 años en selección nacional. Licenciado, llega el momento del retiro, un retiro glorioso, Atlético Marte, selección nacional, una Copa del Mundo y una cantidad de juegos a nivel de selección nacional que lo vuelven un internacional. Para ese momento usted ya había terminado su carrera de administración de empresas. ¿Cómo llega el momento del retiro? ¿Y a qué se dedica? Un día es jugador y al día siguiente la fama y todos esos aspectos quedan con la familia. Bueno, la verdad que yo desde que comencé a trabajar en Kismet, nunca dejé de trabajar. O sea, yo trabajaba, estudiaba y jugaba fútbol. Pero el juego de fútbol para mí no era eso de que por diversión. Para mí jugar fútbol significaba defender el plato de comida. O sea, yo nunca jugué por diversión, sino que yo jugaba serio
para vencer al otro. Obviamente perdía muchas veces, ¿verdad? Pero no era mi intención perder nunca. Lo que pasa es que, siguiendo los consejos de mi madre, me tocó, yo me acuerdo que yo quería ser doctor y mi mamá me dice un día, hijo, yo esa carrera no te la puedo pagar. Entonces yo me quedé desilusionado, pero bueno, dije yo, y me dice mi mamá, la carrera que tú quieras sacar te la tenés que costear tú. Entonces, así me toca a mí, pues, dedicarme a trabajar, a jugar y a buscar como una profesión. Primero comencé estudiando psicología, pero en el interín, como al tercer año, sentía yo que como que no era la carrera que yo podía, que me iba a dar mi futuro. Entonces me metí a administración de empresas. Estudié administración de empresas, saqué mi carrera de administración de empresas, siempre en la UES, y posteriormente estudié una maestría en finanzas, porque que es la que yo consideraba con lo que yo me tenía que defender en el tercer tiempo, porque eso siempre yo lo tuve bien claro, que al momento del retiro yo tenía que dedicarme a algo. Entonces eso a mí me permitió prepararme. Y como yo digo, nunca dejé de trabajar, o sea, yo trabajé en tantos lugares, empresas públicas, privadas, y entonces eso me permitió, pues, seguir, o sea, dejar el fútbol, que fue duro. Cuando uno deja el fútbol es como, dicen que el futbolista se muere 2 veces, cuando deja de jugar fútbol y cuando se muere de verdad, ¿verdad? Entonces, ese es algo que duele. Por cierto, Atlético Marte a mí, salgo por la puerta de atrás, salgo porque decían que yo estaba viejo, y entonces cuando ya te dicen que estás viejo, pues ya vos decís, bueno, ya cumplí el ciclo. Y también los muchachos jóvenes que venían para arriba y venían, ¿verdad? Me llama la Alianza, y Alianza me dice, don Ernesto Sol Mesa me llama y me dice, Ramón, tú eres un referente del fútbol, no puedes salir de esa manera, queremos que juegues con nosotros. Y entonces el último año, en el año 90, 91, yo me retiro en Alianza por ese motivo, que por cierto después Marte quería pedir una cantidad de dinero exorbitante, y entonces para evitar esos problemas decido retirarme. Ya en el 82 yo tuve oportunidad de jugar en Jerez de la Frontera en España, y por cuestiones siempre de los pantalones largos no pude cumplir el sueño de jugar en España, ya con contrato firmado, por cierto lo tengo ahí como recuerdo, y son de las desilusiones que veo en mi vida. No he podido jugar en España, no porque fui el segundo tomado en cuenta para jugar en España, no por falta de capacidad, sino que por pantalones largos que se opusieron. ¿Usted se retira sin ninguna lesión, licenciado? No, nunca. Se lesionaban los otros. Sí, se lesionaban los otros. No, yo nunca pasé enfermedades graves, problemas graves. Pero como yo digo, pues vaya, el momento del retiro es bien duro. Yo cabal me acuerdo que estaba con Alianza, y ya el martes estaba teniendo problemas con Alianza por el pase que me habían dado. Entonces ahí decido retirarme. Me acuerdo que me estaban amarrando los zapatos y dije yo, bueno, este día me retiro, y me retiré de esa manera. Pues es duro, durísimo. Nada más que yo estaba convencido, pues, de que tenía que ya desligarme del nombre del futbolista, porque cuando uno es futbolista la gente dice, no, es que ese es porque es futbolista, ¿va? Sino que tenía que comenzar a demostrar también mis capacidades, que ya las demostraba, porque cuando uno es profesional en algo y tiene experiencia, pues ya uno se sabe desempeñar. Yo trabajé muchos años en CEL, por ejemplo, donde aprendí mucho también, una escuela fantástica, en la superintendencia del sistema financiero, tengo buenos amigos. Realmente trabajé en el gobierno, trabajé para Sigma, en la empresa privada,
o sea, mucha experiencia. Ya como profesional. Ya como profesional, sin decirle a la gente, mire, el futbolista tal va. No era que un fichaje para los intramuros de la empresa. No. Incluso ahora yo me dedico a consultoría, empresas pequeñas, que ahorita está un poco malito para mí porque las empresas la están pasando no muy bien, ¿verdad? Está un poquito malo para ellos en este momento. Entonces tienen otras necesidades, cubrir otras necesidades que solamente algunas veces por amigos pues les hacemos algunos estudios ahí de financieros que les permitan salir de la crisis que estamos viviendo. Licenciado, y cuando menos lo esperábamos, aparece ese tercer tiempo, como usted le denomina, y se anuncia la llegada de Ramón Alfredo Faguaga a la Federación Salvadoreña de Fútbol como gerente general. Y por supuesto que usted hizo todo el esfuerzo desde lo administrativo de ayudar al fútbol nacional. ¿Le costó tomar esa decisión de incorporarse a la labor administrativa de la federación? Aquí pasan, yo estoy en la federación dos veces. En 2001 era un cargo en el cual había una intervención estatal para la federación y solo era para un año. Estuve con el ingeniero Torres, con el ingeniero Rodríguez, con el licenciado Castaneda, un grupo muy bueno, pero ellos solamente llegaron a que cambiara las reglas que tenían en ese momento. Se hizo un trabajo muy bueno, pero el problema es que cuando se terminó el año, llegaron los mismos que estaban anteriormente, llegaron otra vez a ocupar las mismas posiciones, o sea que no se resolvió, y es un problema que puede pasar en este momento, que lo intervengan y que estén esperando otros, los mismos que están ahorita, a llegar después, que ellos conocen bien los trucos del fútbol. Y el 2006, que me invitaron, y yo ahí creo que me equivoqué un poco yo, porque aceptar, llegar, estamos bien y todo, pero se estaba haciendo un trabajo bastante bueno. Ahí no fui acompañado en mi labor administrativa, porque había mucho problema de egos entre los pantalones largos, les digo yo, y no les gustaba el presidente, lo atacaban uno, lo atacaban otro, y uno en medio, pues que es la parte administrativa, queriendo resolver. Y yo conozco, pero todo lo que hay en la federación. Mire, el primer problema que está en la federación ahorita, por ejemplo, es el exceso de personal. Fíjese lo que voy a decir, aunque les tengo mucho precio a ellos, pero hay un exceso de personal. Y la gran mayoría jubilado. ¿Qué se necesita? Y lo primero que hay que hacer es pues reducir el personal, pero bajo las leyes como deben de ser. A esta gente se le debe de dar su recompensa por el tiempo laborado, su pasivo laboral. Yo calculo que puede ser ahí por unos $2 millones para que y rearmar de nuevo la federación, ya con tecnología, con gente joven, con gente nueva, y los que sean necesarios para que siga floreciendo la parte administrativa. Y la parte deportiva, hacerla crecer, hacer un trabajo que yo sé cómo hacerlo en la parte deportiva también. Pero, como yo digo, aquí no se deja, porque aquí lo que se trata es de engañar a la gente. Se está engañando a la gente constantemente, me traen a uno, traen a otro, yo no me meto en eso si son buenos o malos, pero a la gente ahorita que hoy casi para el 2022 en Qatar, no va, hoy 2026, va. ¿Y por qué ponen 2026? Porque es más fácil, porque no va a México, no va a Estados Unidos, no va a Canadá, 3 rivales que si están ellos no vamos. Hoy está fácil, vamos a ver si se logra, pero hay que hacer un trabajo. Pero ¿qué pasa? Aquí se enroscan y comienzan a hacerlo solamente gente nueva que acaba de llegar y que creen que se la saben todas. Entonces es complicado. Mira, aquí el fútbol o se arregla de raíz o va a costar mucho, o logramos ir a otro campeonato mundial, pero no dejamos las bases, porque ahora yo le digo benditas remesas, malditas remesas. ¿Por qué? Nos ha enseñado a no trabajar, hombre, aquí a poner la mano. La poníamos con las remesas en dinero, con los dólares. Hoy ya no se encuentra gente que te ayude a trabajar en el campo, por ejemplo.
y ahorita le estamos poniendo con los jugadores. Ahora, allá está jugando en Holanda uno, mira que en Estados Unidos hay como 10, y hay gente que se especializa en eso. Aquí está el número, llámenle que quiere jugar con El Salvador. Yo digo, si fueran tan buenos, ¿por qué no juegan con su país donde nacieron? Pues, vaya, si yo soy bueno, no, pero es que, mira, ellos quieren defender a El Salvador. No defienden al país que están porque no los toman en cuenta. O sea que el rebalse nos dan a nosotros, el rebalse. Y yo digo, está bueno, sí, que vengan, qué bueno, que compitan, pero no estamos acostumbrados y no estamos trabajando las bases nuestras. Entonces, ¿cuál es el problema? Los inditos nuestros, porque alguien me decía, no, pero es que ese es, ¿cómo es? Estar en contra de ponerle una barrera a los que vienen de afuera. Bueno, entonces ustedes lo que quieren es ponerle barrera a los que están adentro. ¿Verdad? Porque es recíproco, pues, eso de que yo no quiera contra aquel, que venga, pero sí, tampoco no quieren ellos que vengan los de acá. No hay trabajo acá, ese es el problema. Entonces, el gobierno del país tiene que invertir en el fútbol. El fútbol sirve no solo como juego de fútbol, es una industria. Aquí tendrían que tener patrocinadores grandes. La gran empresa debería de tomar cartas en el asunto, meterse al fútbol, y que el gobierno, a través de impuestos, le reduzca impuestos. Hombre, miren, si aquí podemos hacer un trabajo porque el empresario, pues, tampoco no quiere perder dinero, ¿verdad? Así es que, yo digo, esto es un tema bastante largo que para poder explicarlo nos llevaríamos quizás no solo un programa. Es bien largo porque tendría que serles números y todas esas cosas que las conozco, y es más complicado. Pero venga, me quedo por acá. Licenciado, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación a esta plática tan amena, de tanta historia, de tanto conocimiento del fútbol salvadoreño, de su trayectoria. Ahora es diferente, tenemos salarios de jugadores de 5 cifras. Mal. Un fútbol con poca asistencia, con déficit para los equipos de la primera división, planillas de más de $100,000, $70,000, pero siempre, tanto en su generación como en las actuales, siempre hay mucho jugador que sigue el consejo de sus padres, fútbol y profesión. Y ahora tenemos muchos también profesionales como sí, en la época que ustedes hicieron este esfuerzo. ¿Cuál sería su mensaje para todos los jóvenes, principalmente para los padres de familia que le dicen a sus hijos: no te hagas futbolista porque vas a ser vago, no te hagas futbolista porque solo le vas a saber dar a la pelota? Y aquí tenemos, esta semana hemos tenido 2 ejemplos de profesionales exitosos en el fútbol y exitosos en sus profesiones. Bueno, primero decirles que a los muchachos, a los jóvenes, que estudien. El estudio es lo único que saca adelante a un ser humano. El estudio es fundamental y pues no nos conformemos. Primero que nadie nos tiene que decir que no podemos. Aquí hay jugadores que pueden jugar en cualquier lugar, pero tienen que ser profesionales, tienen que ser responsables. Y el problema principal del futbolista salvadoreño es que no es profesional. Yo a esta liga yo la reduciría a hacer una liga semiprofesional, en donde los equipos se conformen con jugadores ya de primer nivel, extranjeros, 2, 3, con un salario máximo de $3,000, $4,000 máximo, y unos 10 jugadores ya probados, máximo $2,000, y una cantera como de otros 10 jugadores o 15 jugadores jovencitos, que se les pague entre $500 y $800 más la cuota del estudio y alimentación. La cuota del estudio para el colegio o para la universidad, que se la paguen se lo paguen los equipos. Entonces, hacer algo para que estos muchachos, cuando terminen de jugar, pues tengan su profesión. Pero como le digo, bueno, y hay que hacer una planilla no máxima de $40,000, que creo que es lo máximo que podemos pagar aquí en este país, y aún así con $40,000 creo que se miraría a palitos pues pagarla, ¿va? Porque aquí el problema es que el jugador no se le paga, lo contratan para 2 temporadas, para un año, y le terminan pagando 2 meses, 4 meses. Es poco, 2 equipos creo nada más lo único que pagan acá,
completo, creo que es Alianza y Águila, y los demás no. Entonces, tú dices bien, ¿va? ¿Cómo es posible que se gaste $100,000 en una planilla mensuales? $100,000 mensuales. Si le pagas 6 meses o le pagas 4 meses, que es lo que dura el campeonato, más otros 4 meses, son 8 meses, ¿cuántos son? Son $800,000. Sí, 800,000. Y con más los gastos es $1 millón al año. $1 millón al año. Va, ¿cómo? ¿De dónde salen el $1 millón? ¿Cuántos aficionados van a los estadios? No llegan ni a 10,000, a 5 $5 más los gastos de espectáculo. Es complicado, pues esto de explicarlo, como yo digo, lleva tiempo. Sin duda, le agradezco mucho, licenciado, por su presencia, y no hemos abordado la parte dirigencial, la parte de los equipos, los árbitros, que también son otras facetas que usted, dentro de la administración deportiva y sus especialidades, por supuesto que puede brindar una mayor orientación. Amigos televidentes y cibernautas, llegamos al final de este espacio, agradeciéndole su sintonía y, por supuesto, aprovechemos el consejo de este día del licenciado Ramón Alfredo Faguaga. Joven, tú que quieres ser estrella, que quieres brillar en un equipo de fútbol, no dejes de prepararte. El estudio siempre te hará salir adelante, y recuerda la frase bíblica: el deporte en poco aprovecha. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.